poquitito lo que es en sí la microbiología y la clasificación de los microorganismos, ¿sí? Bueno, microbiología, casi todas las palabras más en medicina, en biología, vienen del griego, ¿sí? Micro de pequeño, de muy pequeñito, y logía de logos, de tratado, estudio, ¿no? Eso es microbiología. Parasitología también. Parásito vendría a ser al lado de que se ancla, que se queda en un lugar al lado, y logía, parasitología, el estudio de estos parásitos, ¿sí? Por eso la materia se llama microbiología y parasitología. Ya de entrada vamos a ver que en el libro no hay normalmente nada vegetal, ¿sí? Porque las células vegetales, si bien se extraen muchas cosas de ellos, no generan enfermedades. Lo que se trata normalmente en esta microbiología y parasitología es más o menos el estudio de todo lo que genera, ¿sí?, algún tipo de patología, ¿sí? La vegetal no, es inerte normalmente para el ser humano. Si bien puede haber una planta que es venenosa, pero la planta no va a venir a parasitar o a querer invadirme como sí lo hacen los otros microorganismos, ¿sí? Estos microorganismos también lo van a ver por ahí, microscópicos. ¿Qué es microscópico? ¿Sí? Micro también, que es muy pequeño, y escopio de ver, ¿sí? Para verlo se necesita, por eso se inventó el microscopio, ¿no? Para poder ver estos microorganismos, ¿sí? Estos organismos tan pequeños. Bueno, como lo principal, lo más básico en la clasificación de todo esto es el tamaño, ¿sí? Normalmente nosotros a simple vista podemos ver, ¿sí?, hasta una décima de milímetro, ¿sí? Una décima de milímetro, ¿sí? O sea, 1 milímetro dividido 10, ¿sí? Una puntita de un alfiler, más o menos una décima de milímetro la podemos ver, ¿sí? Entonces, algún microorganismo, ¿sí?, o algún parásito externo más, ¿sí?, llámese un pediculosis, un piojo, un huevito de piojo, la liendre, que normalmente quizá tienen ese tamaño, entonces con un fondo que contraste, ¿sí?, por ejemplo, si son negros y un fondo blanco, se puede llegar a ver. Ya después más de eso no, vamos a necesitar algún mínimo, una lupa o algún aparato, y hasta cierto punto. De hecho, los virus no se pueden ver, ¿sí? El virus no lo podemos ver, y incluso con los comunes microscopios, que sean poderosos, tampoco. Así que miren qué tamaño tienen, ¿no? Necesitan el microscopio electrónico, ¿sí? Que hay un barrido que manda un barrido de electrones, entonces la sombra que deja lo puede ver, ¿sí? Entonces ya en la mayoría estamos hablando de micrómetros, ¿sí? ¿Qué es un micrómetro? Bueno, el micrómetro vendría a ser la millonésima parte de metro, ¿sí? Pero como ya es tan pequeñito, no vamos a hablar de metro, empezamos a hablar de milímetro. O sea, el micrómetro es la milésima parte de un milímetro. O sea, yo tengo un milímetro y lo divido en 1000 veces y tengo un micrón, ¿sí? Pero los virus y las macromoléculas y las moléculas son más pequeños que eso todavía. Entonces ya empezamos a hablar de nanómetros, ¿sí? ¿Qué es un nanómetro? Y el nanómetro es la 1000 millonésima parte de un metro. O sea, si tengo un metro, lo divido 1000 millones. Pero bueno, es decir, también vamos a empezar del milímetro. Entonces, al milímetro lo divido 1.000.000 de veces, ¿sí? Y ahí voy a tener un nanómetro. Y ya dentro de los nanómetros estamos ya con la mayoría de estos microorganismos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, después ya más pequeño que esto, ¿sí?, ya empiezan los Armstrong, ¿sí? Que el Armstrong es la 10.000 millonésima de metro, ¿sí? O sea que si yo tengo una décima de nanómetro, ¿sí?, al nanómetro lo divido 10, ahí tengo un Armstrong, ¿sí? Y los ya normalmente es en Armstrong que dimos los átomos y las pequeñísimas moléculas, ¿sí? Una molécula es, por ejemplo, la molécula de agua está compuesta por 3 átomos, ¿sí? 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, H2O, ¿sí? Entonces,
Esos son. En Armstrong ya los microorganismos no están ahí muchos de ellos, ¿sí? Pero en nanómetros la mayoría, ¿sí? Los más grandes dentro de esto, pero que son pequeñísimos, que entran en micrones o micras, como van a ver, que son milésimas de milímetros, que están los hongos, ¿sí? Los hongos, y algunos protozoos, ¿sí? Son los mayores, del mayor tamaño. Después, achicándose un poco, entre 300 y 200 micras, están, o micrones, están las bacterias, ¿sí? Después seguimos un poco más para abajo, están los virus, ¿sí? Que ya empiezan a estar en nanómetros, ¿sí? De 2 a 200 nanómetros. Y más pequeñas están las macromoléculas y más pequeñas las moléculas, ¿sí? Por eso estas moléculas, cuando nosotros estemos hablando de, por ejemplo, el transporte de gases, el intercambio gaseoso, vemos que las moléculas de oxígeno de agua pueden pasar entre medio de un tejido prácticamente cerrado, ¿sí? Los capilares. Y no pasa un glóbulo rojo, por ejemplo, que si bien también es pequeñísimo, pero no puede pasar por el tamaño ese. Por eso digo la importancia del tamaño que hay acá. Entonces nosotros tenemos que saber cuando vemos MCR, que sería micros o micrones, y NM, la abreviatura de nanómetro. ¿Sí? ¿Está bien? Vuelvo a repetir. Un micrón es el milímetro dividido 1000 veces. Y un nanómetro es el milímetro dividido 1.000.000 de veces. ¿Sí? Imagínense que tengo un milímetro y se divide 1.000.000 de veces. Es impresionante ese tipo de tamaño. Por eso la problemática de no ver nada, ¿no es cierto? Y yo tengo miles de millones más de células en el cuerpo de que son células ajenas a mi cuerpo, y tengo más cantidad que mis propias células naturales, ¿sí? De microorganismos. Después le voy a pasar un link de lo que sería un mundo sin microorganismos, pero creo que es muy bueno, ¿sí? Para que vean la importancia de ello, ¿sí? Porque de hecho, si vamos a tallar bien finito, ¿sí? ¿De dónde sale el humano? Y sale de una bacteria, porque fueron los primeros que tuvieron la primera vida, por eso le llaman procariota, pro de anterior cariota, porque venían de cariotas que eran encerrados en una estructura. Las procariotas fueron la primera vida después de nacer en el agua, por supuesto. Nada nació sin agua. Todo lo que necesita, absolutamente todo, necesita agua. ¿Sí? De hecho, las células adentro, y las bacterias y lo que sea, tienen en el citoplasma todas estas agua. ¿Sí? Y nacieron de moléculas que se empezaron a mover y se empezaron a juntar hasta que hicieron un grupo de organelas y se formó la primera bacteria que podría mantenerse sola, ¿sí? Más o menos 500, 600 millones de años atrás, ¿sí? Y bueno, ellas son las primeras que hay y las que siguen estando y no variaron en nada después de, no sé, 6, 5 creo, extinciones masivas, que quedó nada más que el 20% de los animales en ese momento que quedaban sobre la Tierra, y ellas continuaron, ¿sí? Porque el hombre viene poquísimo tiempo, ¿no es cierto? Entonces llega a 1.000.000 de años el hombre homínido, ¿sí? Lo bonito. Y 200.000 años nada más, en esa historia, imagínense, 200.000 contra 450 millones de años, esos 200.000 años últimos, el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Porque primero fue el Homo sapiens, que pensaba, sapiens de sapiens, de pensar. Y el sapiens sapiens es el sabe que sabe, ¿sí? Más o menos como somos ahora, ¿sí? O sea que, fíjense todo lo que se progresó en estos últimos años, pero no tenemos nada en tiempo, nos creemos los dueños de la Tierra y no tenemos absolutamente nada de tiempo sobre la Tierra, ¿sí? Bueno, no me quiero ir para otro lado. Entonces, la clasificación, empezamos por el tamaño, ¿sí? Y vemos los tamaños diferentes que hay. Dentro de todos, en estos, los más grandes son los protozoos, ¿sí? Y los hongos, que son de los fungi. El protozoo es del reino animal, y fungi, de hongo, fungi se escribe, viene el reino de los hongos, ¿sí? Que son pluricelulares. ¿Está bien? La célula eucariota, o sea, todos los animales
normalmente que vemos y conocemos son, como nosotros, el animal, son pluricelulares. Tenemos muchas células, ¿sí? Y esas células son eucariotas. Vinieron mucho después de la evolución. Mejoraron muchísimo, ¿sí? Pero siguen estando y provenimos de una procariota, que son las células más básicas, pro de anterior, y más básicas, pero que son las que formaron todo, ¿sí? Que son las bacterias. Esa es otra clasificación. Estoy hablando de una clasificación por reino, ¿sí? Reino, por ejemplo, el animal son células eucariotas, ¿sí? Y tenemos pluricelulares, por ejemplo, los artrópodos, por ejemplo, los hongos, que tienen muchas células, ¿sí? Después tenemos unicelulares complejos, ¿sí? ¿Qué es el unicelular complejo? Reino animal, protozoos, ¿sí? Dentro de protozoos, una célula, pero son los paramecios y las amebas, ¿sí? Que también producen enfermedades. Y también de pluricelulares complejos, los helmínticos. Tenemos artrópodos y helmínticos. Artrópodos quiere decir que tienen las patas con articulaciones, ¿sí? Que generan enfermedades, pequeños artrópodos. Y helmínticos son lombrices, son gusanos, que normalmente están dentro de lo que la llamamos parásitos, ¿sí? Y causan enfermedades y si se tratan mortales, ¿sí? Perfecto. Y después tenemos los menos complejos, ¿sí? Tenemos los menos complejos, por ejemplo, pluricelulares, pero que son los hongos estilo las levaduras, ¿sí? Son microscópicos. Y las procariotas, que son las bacterias, que pertenecen al reino protista, no es ni animal ni vegetal, ¿sí? Vegetales no vamos a ver. El reino protista son las bacterias. Y después tenemos, más básico todavía, los acelulares. Acelulares quiere decir que no tienen el mecanismo para poder mantenerse, ¿sí? Porque todas estas células que nombré, las eucariotas por supuesto, y las procariotas, las bacterias, tienen organelas en su citoplasma, ¿sí? Que se pueden generar su alimento, ¿sí? Pueden hacer diferentes, conseguir energía de la luz del sol, del agua, del dióxido de carbono, pero pueden mantenerse solas, entre comillas, ¿sí? Y los acelulares no tienen ningún mecanismo. Son una envuelta, como el virus es acelular, son una envuelta nada más de ADN o ARN, ¿sí? Que son los dos ácidos nucleicos más conocidos, ¿sí? ARN es ácido ribonucleico y ADN ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Las bacterias y todos los eucariotas tienen los dos tipos, pero los virus tienen solo un tipo, o ARN o ADN, según el tipo de virus que sea, y es esa envuelta nada más que hay. Y después, bueno, más pequeños a esto tenemos los priones, ¿sí? Priones que son, le digo porque hay algunas patologías que todavía no son una proteína, ¿sí? Una proteína que tenemos, que la podemos tener nosotros tranquilamente, o sea que es acelular, no tiene ninguna organela, pero esta proteína, ¿sí? Que todavía no saben el mecanismo que se degenera, por ejemplo, y causa patologías en el encéfalo, ¿sí? Que empieza como a matar otras proteínas y a generar como una especie de cavernas, ¿no? Que tienen que ver muy similar al síndrome de la vaca loca, ¿se acuerdan? Perfecto, no había ningún microorganismo el síndrome de la vaca loca, que después se dieron cuenta de que era porque era un animal vegetariano, ¿sí? Le daban proteínas animales, ¿sí? Todo lo que sobraba en los mataderos hacían alimento balanceado, y a un animal que nace vegetariano por naturaleza, que come pasto, trigo, lo que quiera, pero vegetal, le daban estos desechos de otros animales, porque sirve, bueno, servía y servía, pero generaba eso que después en sí contagiaba a la gente también porque lo comía, ¿sí? Porque, ojo, una proteína no es un microorganismo, yo cocino un alimento con un microorganismo y según cuál sea, ya a cierta temperatura, más de 70 grados, ya está, lo maté. Pero las proteínas no. Las
proteínas se pueden disgregar, pero no se sigue estando en esta parte, esta toxicidad, ¿sí? De hecho, eso después lo vamos a ver y van a ver la diferencia, no con solo cocinar mato todo, ¿sí? Las proteínas no, de hecho, cuando cocinamos, se pierden algunas proteínas naturales que nos hacen bien, pero otras quedan en los alimentos. Si no, todo lo que cocinaríamos no nos serviría para alimentarnos, ¿sí? Entonces, no es solo con calor, que ya vamos a hablar cuando hablemos de esterilización o lo que sea, ¿sí? Entonces, me estoy yendo de nuevo por la rama. El tema de la clasificación es acelular, porque cuando llaman acelular no tiene todos los componentes de una célula, ¿sí? A nivel bacteria, que es la más básica, que tiene todo organelas, ¿sí? Esas organelas, las procariotas, son mucho menos complejas que las eucariotas, ¿sí? Por ejemplo, normalmente no tienen membrana nuclear, ¿sí? Una célula eucariota, ¿sí? La que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, tiene una envoltura en el núcleo. El núcleo, que es donde están los cromosomas, que forman el ADN, tiene una envoltura. O sea, el núcleo está dentro de la célula, tiene su nucleoplasma, adentro tiene agua también el núcleo, y que está por afuera tiene el citoplasma, ¿sí? El plasma, ese líquido, 90% agua, es el que mantiene también la estructura de toda esta célula, ¿sí? Y bueno, en las bacterias, en los protistas, en los procariotas, no tienen el núcleo quizás circular, perdón, no tienen núcleo, tienen el ADN circular en el citoplasma, ¿sí? Algunos tienen ribosomas, otros no tienen ribosomas, vamos a hablar de todo esto bastante. Algunos tienen mitocondrias y otros no. Estos mitocondrias y ribosomas son diferentes para hacer proteínas, no para conseguir ATP, adenosintrifosfato, que es la energía que tiene que tener cada célula para generar X sustancia para poder sobrevivir, ¿sí? Tienen diferente pared, ¿sí? Obviamente la eucariota, como forma pluricelular, forma un tejido, tiene una bicapa lipídica y no es tan resistente como la pared de las bacterias, ¿sí? Que son la mayoría que vamos a estudiar ahora, que las que más se conocen, que las paredes diferentes de las bacterias, ¿sí? Entonces, vemos que hay mucha diferencia. Otra forma de clasificarlo, porque estamos hablando de la clasificación por tamaño, por la forma, por la estructura que tienen, ¿sí? Algunas tienen diferentes tipos de pared, por ejemplo, ¿sí? Algunas tienen doble pared y otra una pared simple. Las que tienen pared simple, la pared está formada por el péptidoglucano, se llama así, péptidoglucano, que son las gram positivas. Después vamos a hablar bien de la definición de gram. Son las gram positivas. Y las gram negativas tienen doble pared, ¿sí? Tienen una pared interna de peptidoglucano y una pared externa de lipopolisacárido, ¿sí? Forman una doble pared. ¿Cuál es el tema de que generan diferentes enfermedades? Entonces, todavía no lo podían ver. Los microorganismos, cuando están en forma natural, son prácticamente transparentes, ¿sí? No se pueden ver correctamente. Entonces, esta persona, cráneo, Gram, inventó una tinción, ¿sí? Después de miles de pruebas inventó una tinción, ¿sí? Entonces, en un portaobjeto, ya estaba inventado el microscopio, en un portaobjeto, la parte que quiere analizar, ¿sí? Por ejemplo, esputo o saliva o una parte de una herida de la persona, la tiene que estirar en el portaobjeto, en ese vidrito, lo tira ahí, lo calienta, o sea, se fijan calentándolo, ¿sí? O sea, le sacan el líquido que tiene prácticamente, y lo tiñe con un cristal violeta, ¿sí? Le tiran este color violeta, ¿sí? Después le tiran yodo también para que se fije. Después lo lavan, ¿sí? Lo lavan con alcohol, por ejemplo, alcohol acetona. Se lava, lo vuelven a limpiar esto y empezó a ver que ya quedaban algunas con cierto color y otras no. Entonces después le vuelve a teñir con safrina, que es un color rojo, lo tiñe con safrina,
y después lo vuelve a lavar. Entonces se dieron cuenta que quedaban dos tipos de microorganismos, dos colores diferentes. Hay más también, ¿no es cierto? Pero quedaban dos colores diferentes, uno color violeta y otro color rojo después de lavarlo. Entonces a la color violeta le llamó gram positivas, ¿sí? Estoy hablando de bacterias. Y a las color rojo de safrina las llamó gram negativas, ¿sí? Porque él lo empezó con este color, tiene, así está, lo hizo así, ¿sí? No es por algo específico, pero sí importante, porque después de eso, hoy en día se basan para saber de qué microorganismo estamos hablando, de que tiene cualquier enfermedad y no se sabe qué es, ¿sí? Entonces, ¿por qué empezó a estudiarlo? ¿Por qué se le queda el color violeta y no el otro color? Bueno, porque las gram positivas son las que recién tienen una sola pared. Las gram positivas tienen una sola pared gruesa de peptidoglucano. Ahí es donde se absorbe el color violeta y se queda picado, no se lava. Y en las gram negativas, que tienen doble pared, la pared interna de peptidoglucano es mucho más fina, ¿sí? Y la pared externa del lipopolisacárido, ¿sí? No le permitía que se fije bien el violeta en esta pared de peptidoglucano, pero sí permite que el rojo safrina se fije, entonces queda como un color rosado, y la diferencia. Este lipopolisacárido de las gram negativas es la que genera la enfermedad, de ahí salen las toxinas que le llaman endotoxinas, ¿sí? O sea, la capa externa del lipopolisacárido de las gram negativas son las que esa se llama endotoxina y que genera enfermedad. Ojo que las otras también, las gram positivas, generan enfermedades graves, pero es para diferenciarla. ¿Y por qué esta diferenciación? Y porque después se empezaron a hacer, ya lo tienen hecho, ya se sabe, los antibióticos. ¿Sí? Los antibióticos, ¿de dónde provienen? Y provienen de cultivos de diferentes, cientos de diferentes, de bacterias diferentes, que generan una sustancia, una toxina quizás, pero que es dañina para estas bacterias, para estas pocas bacterias, por decir las que generan enfermedades no son tantas, ¿sí? Generan el antibiótico. Antivida, biótico viene de vida, entonces antibiótico, y está súper probado que este antibiótico frena el crecimiento, mata, rompe la pared. Diferentes toxinas creadas por otras bacterias buenas, entre comillas, generan los antibióticos que matan a las bacterias patogénicas, ¿sí? Las que generan enfermedad. Y lo bueno de todo esto es que no lastiman, no perjudican a la célula eucariota del huésped, o sea, a nuestras células si tenemos nosotros. Por eso lo bueno y la gran cosa que son los antibióticos, ¿sí? Y vuelvo a repetir, están generados por muchísimas otras diferentes bacterias que son buenas para el humano, ¿sí? El tema de la diferencia, ¿sí? La diferencia con los virus, ¿sí? El virus no vive, no puede procrear sin nada si no tiene la maquinaria que tiene una célula, ¿sí? Ya sea bacteria o una célula eucariota. ¿Por qué digo bacterias? Sí, porque hay virus que se llaman bacteriófagos, ¿sí? Como que se comen la bacteria. En realidad no se la come la bacteria, es muchísimo, muchísimo más chico, ¿sí? Imagínense que, no sé, si una bacteria es del tamaño de una pelota de fútbol, para que uno idea, un virus es una arveja, ¿sí? Pero bueno, ingresan, ¿sí? Como que se inyecta, ingresa en la pared de la bacteria y se reproduce adentro, exactamente como hace con la célula eucariota. Utiliza toda la maquinaria de la célula, en este caso, pongamos la célula nuestra, utiliza todo, ¿sí? La mitocondria y todo, ¿y para qué hace? Él larga el ADN ahí, el ADN invade al ADN, no deja actuar al ADN de esa célula del núcleo, ¿sí? Empieza a reproducirse. Se reproduce tanto que la rompe a la célula, muere esa célula, y adentro de un solo virus dentro de esa célula salen cientos de virus que se van a desparramar y van a ir a invadir otras células. Y eso es lo que se llama una infección, ¿sí? Que lo estamos escuchando todos los días por la televisión de este coronavirus, ¿sí? Bastante problemático. Entonces,
si se le pudiera frenar al virus, la mejor forma de los virus frenarlos es con una vacuna. Yo tengo esas moléculas que se llaman anticuerpos que lo atacarían, pero no tenemos la vacuna. Entonces, algunos antivirales que hay para ya algunos tipos de enfermedades probadas sirven para esas enfermedades porque frenan la entrada, ¿sí? Tratan de evitar que el virus entre a la célula, pero cuando el virus entra a la célula ya es un problema, ya no tengo cómo hacerlo, sino tengo que matar la célula propia, ¿sí? Y si mato la célula propia me estoy haciendo daño yo, ¿sí? Es lo mismo que la mate el virus, que la mate yo, que es enfermedad. Por eso la problemática de que no hay un medicamento bueno, debería decir, para los virus, ¿sí? Para algunos virus sí hay, ¿sí? Pero para estos respiratorios no hay nada. Lo mejor la vacuna, ¿sí? Algunos se prenden el micrófono y me preguntan, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Está bien? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Dijo que las bacterias eran del reino protista. No, las bacterias las bacterias son procariotas. Sí, por eso, Procariotas. porque, claro, yo entendí que dijo que eran del reino protista y yo tengo anotado que es del reino Monera. Reino protista y moneta, sí, porque no son ni vegetal ni animal. ¿No? Sí, Sí, está bien, está bien. bueno. Este, bueno, seguimos con la estructura. Tenemos la estructura externa normalmente de las bacterias. Puede variar mucho, ¿sí? Sí o sí tienen pared, o simple o doble pared tienen, pero después pueden variar en otras estructuras externas, como ser los flagelos, ¿sí? Las fimbrias o pili, ¿está bien? Fimbrias o pili. ¿Qué son los flagelos? El flagelo, algunas bacterias se pueden mover, entonces son como unos pelos largos, como unos que pueden tenerlo en toda la estructura, en la parte trasera de ellos. Al moverlos, no llevan un movimiento coordinado, voy hacia allá, no van, pero pueden moverse. Las que tienen flagelo y no se pueden mover, las que no tienen el flagelo, ¿sí? Después las fimbrias o pili. Pili de pelo, debe ser muy cortito, ¿sí? El, la fibra o pili es para que se adhieran, ¿sí? Se adhieren al lugar donde está. Esto es muy importante, las fibras, ¿sí? ¿Por qué? Porque la adhesión que tienen ellas, ¿sí? De hecho, hay algunos medicamentos que anulan estos pili, entonces al no poderse adherir al lugar, no invaden y la pueden fagocitar otros. Los macrófagos, por ejemplo, que nosotros tenemos en la defensa. ¿Está bien? Entonces, ahí vemos esas diferentes estructuras, ¿sí? Y después, bueno, las estructuras internas pueden variar. Van a ver que también dice, por ejemplo, que es una espora, también. Según cuando el medio, ¿sí? Cuando el medio no es favorable, ¿sí? En este caso están los Clostridium, ¿sí? Los más conocidos son el Clostridium perfringens, que es el que hace la gangrena gaseosa, el Clostridium botulinum, que es el botulismo, que es uno de los venenos más poderosos que hay en el mundo, porque ataca el sistema nervioso central, bloquea el pasaje de información a nivel de electricidad, y lo que mata puede ser una cantidad ínfima para matar a una persona. El botulismo era que lo conocimos cuando hay alimentos que están bien tratados y los como sin cocinarlos. Por suerte se destruye fácil a los 70 grados. Y en esos preparados que había un ají o algo en aceite, y los que quedaban eran ellos. Dale, entonces, anda. Ya. Ese es un veneno muy poderoso. Y después el otro Clostridium, que ustedes lo van a conocer, es el Clostridium tetani, que es el tétano. Bueno, estos tres que nombré, hay otros más, tienen la capacidad de que si el medio no es, el medio me refiero a lo que los rodea, no es apto para reproducirse, bueno, se forma una espora, ¿sí? Si bien esto es algo interno, afuera sigue estando la pared de la bacteria,
y adentro se esporula, nace una espora. Le llaman espora porque queda en esa forma latente como la vida vegetal, ¿sí? Lo latente de la vida vegetal es bárbaro. ¿Por qué le digo que es bárbaro? Porque yo tengo una semilla. Los vegetales tienen ese poder, ¿no? Latente, espectacular. Tengo una semilla guardada en un sobrecito, ¿sí? Seco adentro de un libro y la tengo 50 años, la tengo 100 años. Han encontrado semillas de los egipcios. Están ahí, están en una forma latente de vida, están esporuladas, ¿sí? Pero porque están en el medio afuera no pasa nada. Pero yo esa semilla, que lo han hecho, la pongo en la tierra, le pongo humedad y germina, después de quizá miles, algunas de años, ¿no es cierto? Eso es lo espectacular de esta espora, de ese stand-by que tiene, ¿sí? de ese poderío que queda, de ese potencial que queda guardado y no pasa nada. Bueno, en este caso se esporulan y están por ahí, el que más anda por el aire, pero por todos lados, absolutamente por todos lados, se me ocurre que en todo momento es el tétano. ¿Sí? Por suerte se consiguió la vacuna y está ahí, pero está por todos lados. No es yo me lastimé, me tengo que dar antibiótica porque me caí arriba de un vidrio que tenía tierra, o me corté con un clavo oxidado, nada. En el mejor quirófano, cuando va a entrar un paciente en el mejor quirófano y lo tienen que operar y no saben si está vacunado contra la antitetánica, lo vacunan antes de operarlo. Estamos hablando de un quirófano donde está todo limpito, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esos entran en el aire, están por el aire, ¿sí? Y el polvito, si se paró en la puntita del bisturí, que recién lo saco de un paquete hermético y opero, y el paciente no tenía y le puse un solo espora, con el pH y la temperatura de la sangre, esa espora es como germina, y si no, después me doy cuenta de que un tiempito que tiene tétanos, y si se declara el tétanos, no hay cura, ¿sí? Al tétano lo prevengo, pero si yo no estoy vacunado y me lastimo, me pincho con una rosa o con una costurera, que decían las enfermedades de la costurera y de los jardineros, ¿sí? No hace falta abrirme la mano y que sangre mucho para que ahí entre. No, al contrario, una de esas que casi ni sangran, ¿sí? Una pinchadita con la aguja o una pinchadita con una rosa, no le doy ni bolilla y la persona muere de tetáneas, ¿sí? Y después lean lo que son la muerte de tétano, es terrible, ¿sí? Y no hay cura. Si me la declaran, no hay antibiótico, no hay nada que me cure, ¿sí? 100% mortal. Pero por suerte, con todas las vacunas, hay poco tétano, ¿sí? Si mirá la rabia, ¿sí? Yo tengo rabia y me la declaran y no me dan el sueldo enseguida, ya vamos a hablar de sueldo y vacuna y del otro, ¿sí? Entonces, estos que se esporan, no son muchos, son los Clostridium y la ley del tétanos, el botulismo y el perfringe, que es el menos conocido, pero se conoce mucho en la guerra, pequeñas lastimaduras, y cuando entran en la sangre y estamos en problemas, ¿sí? Empieza a necrosar a todo tejido y a todo necrosa y gaseosa porque la muerte de este tejido lo pone putrefacto, genera gases. Entonces el que tenía gangrena le apretaban la pierna y parecía que estaba todo inflado de gas. Por eso le dicen gangrena gaseosa. ¿Sí? Y es el perfringens, ¿sí? Así se llama el perfringens. Por suerte, tampoco no hay. Pasa si están en alta montaña o en algún lado que está lastimado y no puede tratarlo, y ahí sí es cuando toma la gangrena. ¿Sí? Si está más o menos controlado, no. Ese es otro tipo de las clasificaciones que estamos viendo, que es la parte interna, ¿sí? Ya vimos que tienen algunas organelas y otras no. Pueden variar. Lo que no puede variar es su pared. Todas tienen pared. Y después hay otro tipo que tiene cápsulas. Aparte de la pared o las dos paredes, generan otra cápsula como una protección, ¿sí? Pero no son todas. Ya se encapsulan. Que no confundir estas cápsulas con cuando se esporulan, que forman la espora, que es una característica interna, ¿sí? Perfecto. Entonces ya casi hablamos de todas las diferentes clasificaciones que tienen, ¿sí? Tamaño, tipo de estructura.
Y también la forma en que crecen, la forma en que se reproducen. Primero, todas las bacterias y todo esto se crecen por división binaria, es como que se hacen un clon, ¿sí? No por mitosis, como si es la eucariota. Eso después, cuando lo veamos más adelante, quizás me lo van a contar ustedes en algún trabajo práctico, ¿sí? Ellas es división binaria, se dividen, ¿bien? De una se dividen en dos, ¿sí? No por mitosis. Las eucariotas se hacen por mitosis, ¿sí? Perfecto. Y otra, la forma que tienen, también la forma que tienen, ¿sí? Cocos, ¿por qué le dicen cocos? Porque son redondos, se asemejan a un coco, ¿sí? Los bacilos son alargados, ¿sí? Hay algunos que se llaman coco-bacilos, son más, no tan redondo como un coco, ni tan alargado como un bacilo. Perfecto. Las diferentes formas. Coco, bacilo. Y la estructura de cómo hacen cuando hay un cultivo, ¿sí? Streptococo, por ejemplo. Streptococos son que forman cadena larga, forman una cadena. Streptococo forma una cadena. ¿A qué le suena strepto? ¿A streptomicina no le suena? Bueno, es de un coco, un streptococo que genera un antibiótico, ¿sí? Después tenemos los, por ejemplo, la forma de racimo, ¿sí? Streptococo y estáfilo. Estafilococo son cuando tienen forma de racimo. Es otro modo. Yo tengo streptococo, genero algún tipo de enfermedades y el de los racimos, ¿sí? Generan otro tipo de enfermedad. La forma diplococo, voy a ver, son dos cocos juntos, como dos cocos. Creo que ya estuvimos hablando de la clasificación y no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Yo la grabé la clase igual y la voy a subir. Se cortó, porque después tengo otra reunión. Escucho, ¿eh? Abran el micrófono y hablen. Vamos bien. Entonces. Así que acuérdense que yo todo lo informo por Classroom, ¿sí? Todo lo pongo en el Classroom. Si hay algún trabajo práctico, lo que sea, lo pongo en el Classroom. Ahora voy a subir ese link para que vean lo bueno que es y la cantidad